Y mire, ahora compartimos con usted un proyecto social que busca que los jóvenes, que los niños vivan pues alejados sobre todo de la violencia. No pierda detalle. Entre juegos y risas es como los niños y voluntarios de Escuela de Paz Tepito aprenden a convivir y respetar a los demás por medio de educación y arte, pero sobre todo, sin violencia, pues ellos consideran que la paz se construye y trabaja. Todo esto se lleva a cabo en las calles del barrio de Tepito. Nos dimos a la tarea de iniciar proyectos de prevención de la violencia y precisamente iniciamos en Tepito, pues porque no por estigmatizar al barrio ni por hablar mal de él, pero sabemos que aquí hay problemas de violencia, hay problemas de drogadicción entre los jóvenes, hay algunos problemas sociales y creemos que esta clase de proyectos pueden contribuir a mejorar en eso. Un lugar en donde se percibe amistad y cariño, fruto del trabajo que han fomentado entre ellos a base de trabajo en la Escuela de Paz. Y bueno, yo creo que todos los seres humanos debemos tener la responsabilidad de hacer el bien por un mundo mejor. Entonces es mi satisfacción que lo estamos haciendo aquí en chiquito, pero lo estamos haciendo. Los niños esperan con ansias el sábado, que es el día en que los voluntarios acuden a organizar talleres, juegos, clases de fotoperiodismo, manualidades, el día en el que pueden recuperar las calles como lugar para recrearse. En cuanto creamos estos espacios de convivencia, lo que surge es precisamente eso, ¿no? Nuevas interacciones entre los chicos, se tratan de otra manera, aprenden a trabajar en conjunto, aprenden a compartir y sobre todo a convivir en armonía y en paz. Un proyecto que desde hace 4 años demuestra que se puede cambiar el panorama de un lugar con cultura y diversión. Tepito es como una familia y así y cuando una familia le pasa algo, todos están unidos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.